Cuando nosotros le pedimos a Dios algo, por lo general, ¿qué pedimos? ¿Qué buscamos? Cuando nos acercamos a Dios, ¿qué buscamos? Paz, salud, sabiduría, provisión. Todo eso está muy bien, es lícito, es necesario además. Pero fíjense que ninguno dijo unción. Nadie dijo unción. Y es curiosa esta última canción, o no es curioso, o sea, para mí es Dios queriendo hablarnos hoy, porque hoy vamos a hablar sobre eso. Y bueno, Carlos sabe, ni siquiera nosotros hemos hablado. Y fíjense la canción que salió. Saben, cuando nosotros realmente buscamos unción, todo esto que estamos hablando, paz, salud, prosperidad, ¿verdad? Todo eso se alinea a la unción de Dios. Todo. Yo quiero que vamos a leer rápidamente un versículo en Isaías 10:27. Dice: acontecerá en aquel tiempo que su carga será quitada de tu hombro, su yugo de tu cerviz, y el yugo se pudrirá a causa de la unción. ¿Saben? No sé si saben qué es un yugo, quizás no todo el mundo sabe qué es un yugo. Todavía hay lugares donde los usan, donde hay regiones donde usan los yugos para arar la tierra con los bueyes. Eso es como un instrumento de madera que le colocan encima a los bueyes. Algunos son de madera, otros son de cuero, que los hacen y se los colocan encima como para que ellos no se desvíen, porque por lo general son dos bueyes. Entonces, por lo general son dos, a veces uno, pero por lo general son dos, que entonces para que no se desvíe el arado. ¿Ok? Correcto. Entonces, si el más viejo jala, el más joven jalando al viejo. Entonces, ¿qué sucede? Cuando nosotros vemos el yugo desde el punto de vista espiritual, estamos hablando de que es una carga pesada que por lo general viene dada por el enemigo en nuestras vidas sobre nuestros hombros, sobre nosotros. ¿Ok? Ahora, este versículo dice: tu carga será quitada de tu hombro y su yugo de tu cerviz, y el yugo pudrirá a causa de la unción. Por supuesto, si hablamos, por ejemplo, de madera, y el yugo que está compuesto de aceite, de otras cosas que ya vamos a hablar, de tanta unción se va a podrir. La madera va a ceder, el cuero va a ceder y se va a romper. Ahora, nos dice Mateo 11:29, nos dice el Señor: llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas. ¿Saben? Cuando buscaron a David para que tocara el arpa, porque Saúl estaba siendo atormentado, y cuando él tocaba el arpa, huían esos demonios y Saúl tenía paz, realmente nos damos cuenta que lo que estaba buscando Saúl era descanso para su alma. Descanso para su tormento, que venía solamente a través de ¿qué? De la unción de David. Porque no era el arpa, como decía, no se trataba, como decía la canción, no se trataba del arpa. El arpa podía ser cualquier arpa. Quizás había arpistas, creo que se dice, los que tocan el arpa, muchísimo más excelsos o un poco más virtuosos que David, posiblemente. Pero no había otro con la unción que tenía David. ¿Sí lo ven? Entonces, la unción es algo que por lo general tendemos a pensar solamente en aceite. Pero ese aceite compone una cantidad de cosas que cada una tiene un significado bien relevante para lo que es la unción. Quiero hablarle un poco de la descripción de la unción en hebreo en distintas palabras. O sea, ¿cómo se describe la unción en hebreo? La primera palabra que describe unción es balal, ¿ok? Así como suena, balal con B alta, dice:
su raíz principal significa inundar, rebosar, especialmente con aceite. Entonces, quiere decir que la persona que está ungida siempre va a rebosar de aceite. ¿Sabes? Cuando tú tocas, no aceite de que está grasosa la cara, ¿no? Ay, que tiene la cara de pastelito, no. O sea, que la persona, todo lo que toca es ungido por Dios. ¿Ok? La otra palabra es dashen, que significa estar gordo. Dice, no, entonces yo no quiero estar ungido, pastor. Yo no quiero estar ungido. Hay algunos que están más ungidos que otros. Pero realmente ese estar gordo significa estar especialmente satisfecho. Esa es la descripción en hebreo que significa dashen, estar especialmente satisfecho. ¿Por qué? Porque el que tiene la unción lo tiene todo. ¿Ok? Entonces, lo que nosotros no tenemos es porque muchas veces no lo pedimos. No es porque no tengamos la unción, muchas veces no lo pedimos. Ahora, no es pecado que usted pida, como estamos hablando, salud, provisión, paz. Eso no es pecado. Pero la realidad es que si buscamos primero la unción, al simplemente abrir nuestra boca ya es dado por Dios. ¿Ok? Otra palabra, mashach. Mashach, con J al final. Su raíz principal significa consagrar, untar con aceite, ungir. Ahora, cuando Dios consagra algo, cuando Dios unge algo, es porque quiere apartarlo. Entonces quiere decir que si todos nosotros, como hijos de Dios, estamos siendo ungidos, es porque Dios quiere apartarte. Y este apartarte, yo quiero aclarar, no se trata de que, bueno, voy a apartarme y ya no quiero saber nada de la gente. No quiero saber nada del mundo. Quiere decir que estás apartado para Dios, que no te corrompes por el mundo y que todo lo que tú tocas es ungido por ese mismo aceite. Amén. Eso es lo que quiere decir. Entonces, por eso es que nosotros decimos, bueno, Señor, yo quiero estar consagrado. Yo quiero estar ungido. Ahí es donde entra el tema de yo quiero estar ungido. Yo quiero estar apartado para ti. La otra palabra, shemen con H, SH. Esta palabra significa riquezas y prosperidad. Ahora, cuando la unción llega a la vida de una persona, esta persona es rica. Pero yo no estoy hablando de una riqueza económica. Yo estoy hablando de una riqueza que es el poder de Dios. Y el poder de Dios para predicar de su palabra, además. Esa es realmente la riqueza que Dios nos da. El que podamos tener ese deseo y esa pasión por predicar de su palabra. Ahora, realmente, cuando Dios entonces unge a un individuo, a una persona, lo hace para apartarlo, como les decía, lo consagra, pero además de eso, le da cualidades y virtudes. Amén. La unción te trae cualidades y te trae virtudes que quizás, dice, bueno, yo no sabía, yo no tenía esto. Yo no tenía esto. Yo no sabía esto. Lo vemos, por ejemplo, en el Pentecostés, cuando los discípulos, desciende el Espíritu Santo sobre los discípulos. ¿Qué pasó en ellos? Empezaron a hablar otros idiomas que los tipos ni siquiera nunca habían estudiado los otros idiomas. Y los que estaban allí decían, bueno, pero ¿por qué este hombre está hablándome en ese idioma? Eso es como que yo hablé maracucho cuando yo nunca he ido por Maracaibo. Jamás. Pero la realidad es que no, yo no sé, pues, el dialecto. Ahora, yo le decía, no sé quién le decía yo en estos días, el tema de los que hablamos eso de los idiomas, yo digo, trata de predicarle un chino, pues. O sea, ves el poder de la unción allí, porque era como que estuvieran unos chinos, unos asiáticos, y los tipos empezaron a hablar chino y los entendieron. Entonces, para eso es el poder de las lenguas, para eso es el poder de esa unción que Dios da, para que otros puedan entender el Evangelio y recibir a Cristo. Entonces, ¿qué sucede? Digo, no es necesario. Bueno, trata de predicarle a un chino que no hable nada de inglés y nada de español para ver si se van a entender tú y él. No se van a entender. Ahora,
Dice primera de Samuel 10:6, dice, entonces el Espíritu de Jehová vendrá sobre ti con poder y profetizarás, con ello serás mudado en otro hombre. Cuando somos mudados a otro hombre, quiere decir que morimos realmente a ese viejo hombre. Ahora, ¿qué voy con esto? Porque muchas veces no buscamos esa unción. Porque esa unción requiere que moramos. Esa unción requiere morir. Y a nadie le gusta morir. Los cristianos que entendemos que al morir estamos con Cristo, dicen, ok, no le tememos a la muerte, pero a uno nos agrada mucho. Lo pensamos y decimos, bueno, no, todavía no, Señor. Eso es como un meme que hay por ahí en las redes, que Señor, para que cuando venga, pero no pronto. Porque bueno, no quiere, pues. Porque hay incertidumbre cuando hablamos de muerte. Y la realidad es que el hecho de morir a nosotros mismos, a nuestra vieja naturaleza, es lo que da paso a esa unción que Dios tiene para nuestras vidas. Dios no puede ungirnos si no hemos muerto al viejo hombre. ¿Para qué? Vamos a verlo así, desde este punto de vista. Si nosotros somos personas que somos orgullosos y Dios te unge para que tú hagas dones, prodigios, milagros, ¿qué va a pasar? Te la va a decir, qué bueno soy. Mira qué ungido, mira. No me toques porque yo soy santo. ¿Me entiendes? Empiezan esos temas del corazón que por supuesto. Y usted dirá, bueno, pero por ahí hay algunos. Bueno, pero eso ya es un tema de Dios, yo no tengo que ver con eso. Entonces la cuestión es que muchas personas quieren ser utilizadas por Dios, ver los milagros, incluso sentirse seguros, porque el hecho de orar por paz, orar por provisión, orar por salud, es sentirse seguro. O sea, que tú, por lo menos una de las cosas que uno más ora es, Señor, manténme paz, dame paz. Los padres siempre oramos, por ejemplo, yo lo natural, oro y le digo a Dios, Señor, permíteme tener salud hasta que mis hijos se puedan defender solos. De ahí en adelante lo que tú quieras, pero hasta que mis hijos puedan defenderse solos. Puedan y te sigan, ¿no? Esa es una de mis oraciones. A lo mejor el Señor me permite tener más edad, no lo sé. Él es quien decide, pero la realidad es que como padre oramos eso. Entonces, ¿pero qué pasa? Cada uno de nosotros está buscando esa seguridad. Y a mí como padre eso me genera seguridad. ¿Por qué? Porque bueno, mira, ya uno no está a cierta edad, Dios le dijo, te viene, pero ya él está grande, ya él puede seguir caminando. Es diferente, ¿verdad? Uno como padre se siente más tranquilo. Ahora, la cuestión es que también oramos y pedimos por los dones sobrenaturales, sanar enfermos, liberar endemoniados, ¿verdad? Entonces, pero para que eso se dé, necesitamos dedicar tiempo, ¿para qué? Para apartarnos. Para esa palabra, ¿cómo decía? No, era mashah, consagrar. Necesitamos dedicar tiempo a eso. Para eso requiere pagar un precio. El hecho de que tú dediques tiempo, intimidad con Dios, a buscar esa presencia de Dios, requiere tiempo. Puede ser tiempo de trabajo, puede ser tiempo de descanso. Por ejemplo, ¿cuántos Dios los levanta en la madrugada? A muchos. Dios los levanta en la madrugada. ¿Y qué te está diciendo Dios? Descansa menos, papi, necesito que vengas para acá. Y tú entiendes, cuando eso te pasa, tú entiendes que Dios es quien te da las fuerzas para seguir. Amén. Que al día siguiente tú no estás así como que ya no puedo con mi vida, sino que dices, normal. A lo mejor Dios te levantó 10 minutos, oraste, hablaste con Dios y te volviste a acostar. No sé. O puede ser que Dios te haya dejado 3 horas orando. También. ¿O no les ha pasado que en la noche oran, Señor, yo me acuerdo, y después no duermen porque están así con los ojos pelados? Y Dios lo que está diciendo es, ora más. Ora más. ¿Me entiendes? Entonces, ¿qué pasa? La Biblia enfatiza en 2 Corintios 3:7 que donde está el Espíritu de Dios hay libertad. No puede haber esclavitud ni yugo donde está el Espíritu de Dios. Por eso es que estaba David tocando el arpa. Cuando venía esa última tormenta empezaba a tocar. Haga la prueba en su propia vida, en su casa, en su trabajo, donde sea.
Y cuando haya un momento de tormento, peleas, ponga una cancioncita, alabanza y adore y alabe, haga que su alma suene para que usted vea. Lo que pasa es que a veces la apagamos. A veces apagamos el alma. Nada, apágala ahí. Es que estoy bravo, yo también quiero pelear. Entonces uno está así como, vamos, que sí se puede. Ahora, cuando pensamos en unción, por ejemplo pensamos en aceite, pero vemos en el Éxodo, Moisés recibió instrucciones específicas para preparar el aceite de unción. ¿Ok? Desde el Antiguo Testamento se manejó así. Podemos verlo en Éxodo 30, del 23 en adelante. Dice, el Señor habló con Moisés y le dijo, toma las siguientes especias finas, 500 ciclos de mirra líquida, 250 ciclos de canela aromática y otro tanto igual de caña aromática, 500 ciclos de casia según el peso oficial del santuario y un hin de aceite de oliva. Con estos ingredientes harás un aceite, es decir, una mezcla aromática como la de los fabricantes de perfumes. Este será el aceite de la unción sagrada, con el que deberás ungir a la tienda de reunión, el arca con las tablas del pacto, la mesa y todos sus utensilios, el candelabro y sus accesorios, el altar de incienso, el altar de los holocaustos y todos sus utensilios, y el recipiente para el lavado con su pedestal. Dice, de este modo los consagrarás y serán objetos santísimos. Estamos hablando del tabernáculo. ¿Ok? Cualquier cosa que toque esos objetos quedará también consagrada. Y voy a hacer una pausa allí. Toda cosa que toque una persona que está ungida queda consagrado para Dios. Entonces viene este tema de que, bueno, pero es que yo no toco eso porque me contamino. Pero espérate un momento, se supone que si tú estás ungido por Dios, esa contaminación se tiene que ir. Entonces, ¿para qué nos echamos tanto alcohol en las manos por el COVID? Pues, mire, yo conozco gente que te echaba alcohol en la nariz y te decía, no, échate alcohol por aquí para que no se te meta el COVID. Y tú lo que te vas a hacer es que te vas a irritar todas las fosas nasales. No, échatelo así por aquí, el gel, te lo pones aquí. No, te va a dañar la fosa, huevo. Claro, estaban asustados, pues. Yo entiendo, pero lo que me refiero a eso, si no fuera así, el tema de que si tú estás higienizado, sanitizado, y tocas algo contaminado con el virus, se supone que ese virus muere. En ese caso. A lo mejor si no tienes ningún producto, lo tocas, te contaminas. Claro. Pero si tú estás sanitizado, ese virus no puede vivir. Entonces es lo mismo. Si nosotros estamos ungidos y estamos buscando unción, entonces ¿cómo es que cualquier cosa me contamina? Ese es el punto. ¿Sí lo ven? Todo me va a... No, es que no, es al revés. Tú tienes que ir más bien a abrazar a esa persona y llenarla de aceite así completico, así, para que se le quite lo contaminado. No se lo diga, ¿no? No le decir, no, que está contaminado. Abrace, ame. ¿Por qué creen que el Señor podía hacer eso con la gente? Eso es una pregunta que yo me he hecho y que yo le he hecho a Dios, porque yo entiendo que Jesús es Jesús y era sobrenatural, es sobrenatural. Pero yo decía, pero ¿cómo que el Señor iba a caminar a tocar a los leprosos y no se enfermaba? ¿Verdad? Porque eso es una enfermedad hiper mega contagiosa. Entonces, ¿cómo es que el hombre los tocaba? Y, ¿qué pasaba? Los abrazaba, capaz hasta los besaba. Y no le salía nada. Nada, ni una ronchita. Porque él sabía que la unción que él tenía, que él portaba, era la que iba a sanar esa lepra. Ahora, si lo vemos desde el punto de vista espiritual, a lo que simboliza hoy día la lepra, que es el pecado en la vida de la gente, entonces, ¿cómo es que el pecado de la gente me contamina a mí? Si más bien, si yo estoy firme en las convicciones que tengo, si Dios me ungió como un hombre o como una mujer de Dios, más bien yo tengo que abrazar a ese pecado, a esa persona que tiene el pecado que sea, para que esa persona pueda ser consagrada para Dios. Ok, no es que vaya a abrazar el pecado, ten cuidado. Seguimos aquí en la palabra. Dice, unge a Aarón y a sus hijos y conságralos para que me sirvan como sacerdotes. A los israelitas darás las siguientes instrucciones.
de aquí en adelante, este será mi aceite de la unción sagrada. Dice, no lo derramen sobre el cuerpo de cualquier hombre. Eso está tremendo, ¿verdad? Porque suena como egoísta. Ni preparen otro aceite con la misma fórmula. Ese es un aceite sagrado y así deberán considerarlo. Fíjate que una de las cosas que vemos aquí es que la unción que Dios nos da es para que le sirvamos. O sea, dice, unge a Aarón y a sus hijos para que me sirvan como sacerdotes. La unción que Dios trae a la vida de cada uno de nosotros es para que le sirvamos, en lo que sea que Dios te está llamando a servirle, pero para que le sirvas. Porque si no, ¿para qué te va a dar unción? ¿Para qué? Para decir, soy un ungido, mírame qué ungido soy. Para que te la eche. No. Entonces, ¿para qué Dios nos va a dar unción si nos cuesta siquiera abrir la boca y hablarle, decirle a alguien, oye, tú sabes que Cristo te ama? Si nos cuesta eso, ¿para qué te va a dar la unción? Si nos cuesta evitar juzgar a una persona que quizás piensa diferente a nosotros o que tiene un pecado supuestamente súper escandaloso. ¿Me entienden? Si nosotros en eso no podemos evitarlo o no podemos realmente hacer nuestra parte en el servicio a Dios, ¿para qué Dios nos va a dar unción? Entonces dice, no, por eso es que dice ese versículo, y aquí es donde le digo que yo suena como egoísta, es que no lo derramen sobre el cuerpo de cualquier hombre. ¿Por qué? Porque Dios no quisiera que todos los hombres estuvieran ungidos. Claro que sí. Lo que pasa es que no todos los hombres, hablando hombre como hombre y mujer, ¿no? No todos los hombres están dispuestos a servir y a ser consagrados. Entonces ahí está el asunto. No todos los hombres pueden recibir de la unción de Dios porque en su corazón no quieren apartarse para Dios y además mucho menos están dispuestos a morir a sí mismos, sacrificar su propia vida para servirle a Él. ¿Qué pasa con los discípulos que empezaron a caminar con Él? ¿Qué les decía el Señor? Deja lo que estás haciendo y sígueme. Pero yo quiero que pensemos un poquito porque suena muy bonito y suena muy fácil, muy chévere. Ay, sí, Pedro, qué bueno, dejó las redes y se fue. Yo quiero que usted vea un poco el contexto. Esa era su forma de vivir, era su negocio, era la forma que con su familia sobrevivía. Porque el hecho de que él tuviera barco quiere decir que era un hombre trabajador. Porque si usted alguna vez ha pescado, si es una sardinita, usted sabe que no es fácil. Yo hace años, cuando vivía en Barlovento, por allá, que tenía como 9, 10 años, yo me metía para arriba y a pescar camarones. Yo jamás pesqué uno, eso es muy difícil. Porque se le hace como un anzuelo, que es una puya así larguísima, con una liga. Eso es algo improvisado, ¿no? Y fácate, se le tiraba así abajo del agua para agarrar el camarón. A veces yo agarré alguno, me moría de hambre. Sí, pues eso fue que me vine para Caracas. ¿Me entiendes? Prefería montarme en una mata de mango y me hartaba todos los mangos de la mata. Era más fácil, el mango no se me movía. ¿Me entienden? Entonces, ¿qué sucede? Te das cuenta que realmente ellos dejaban todo. El cobrador de impuestos. ¿Ustedes creen que eso no le iba a acarrear persecución de parte de los romanos a él? Claro. Claro. Que él dejara su puesto de cobrarle impuestos a los judíos iba a hacer que los romanos le decían, mira, ¿qué te pasó a ti? Preso. Ven acá. O crucificado. Porque... Exacto. Entonces, es un tema. Entonces realmente nos damos cuenta que muchas veces, como hombres, no estamos dispuestos a eso. Entonces por eso es que Dios no puede darnos esa unción. Ahora, yo sé que asusta. Yo sé que da incertidumbre. Pero cuando tú entiendes que la unción que viene de Dios es todo. No importa, que hagan lo que me dé la gana, que me persiguen, que me manden a buscar. No sé, no voy a pescar más, chico. Es más, cuando nosotros vemos un poco la palabra después que el Señor fue crucificado y resucita, tú ves que los discípulos volvieron a la barca a pescar. ¿Y qué pasó en ese momento? No pescaron. No pescaron.
Y Jesús esperador, así que no entendieron la unción. O sea, no entendieron. Ellos volvieron a su vieja vida. Volvieron a lo que ellos sabían hacer porque no habían entendido que ya habían estado con el ungido y que estaban ya consagrados para Dios en hacer lo que Dios les estaba pidiendo que hicieran. ¿Por qué? Porque yo me imagino dentro de su naturaleza humana decir, bueno, vamos a hacernos los locos, vamos a volver a pescar para que no nos persigan y digan, bueno, estos son unos pescadores. Porque ¿qué pasó con Pedro? Pedro, ¿tú eres uno de los discípulos? No, yo no soy. Entonces te das cuenta que por eso es que no es a cualquier hombre. Y también eso habla un poco del principio de siembra y de cosecha. Por eso es que cuando tú estás ungido, tú tratas de sembrar en otro que dé buen fruto. ¿Ok? Porque si no vas a ser un mal mayordomo. Ahora, ¿qué sucede? Ese aceite del Espíritu Santo no se acaba. Esa es la cuestión. Porque no viene de ti, no es de tu recurso. El dinero se acaba. Tú puedes orar por hacerte ultra, hiper, mega millonario. Pero si no sabes administrar ese dinero, se acaba. Y puedes creer que tienes a Dios agarrado por la chiva, como dice por ahí. Pero se acaba. Tú puedes buscar poder y se acaba. Envejece, tal, todo lo demás, te muere y se te acabó el poder. ¿Qué les queda? Por eso es que el tema de, bueno, que lo agarre el hijo y después que lo agarre el hijo y así, porque se va muriendo. Es más, muchas veces cuando anhelan ese poder, te quieren quitar la cabeza para quedarse con tu poder. ¿O no lo vemos en la historia medieval de la humanidad? Claro. ¿Te das cuenta de eso? Ahora, quiero que hablemos un poco sobre estos... antes de avanzar con las cosas del aceite. Dice, y ni preparen otro aceite con la misma fórmula. El aceite de Dios pueden tratar de imitarlo. Pueden tratar de hacer que sea parecido al aceite de Dios. Pero es imposible. Vemos, por ejemplo, a Simón el hechicero. ¿Saben quién es Simón el hechicero? Sí. Un hombre que les dijo a los discípulos, ¿cuánto les pago a ustedes para que me den de esa unción? ¿Cuánto les doy? ¿Por qué? Porque él iba pueblo tras pueblo, engañando a la gente y sacándole real. No se parece mucho a Babalao, Santero, todo esto, lo que lee la mano, el tarot, toda esa cosa, se parece mucho, ¿eh? Te van sacando y te van sacando y te van sacando. Entonces, ¿qué pasa? Los discípulos lo reprendieron. Entonces, él trataba de imitarlo. Trataba. Igual cuando fueron los discípulos y fueron echados fuera del demonio y dijeron, en el nombre del Dios que conoce a Pablo. De que predica Pablo, ¿verdad? Y bueno, a Pablo lo conocemos, a Cristo lo conocemos, pero ustedes no. No podían imitar la unción. No podían imitar el aceite que Dios había puesto en Pablo, que había puesto en todos los hombres de Dios que sí estaban haciendo lo correcto. Que tenían el corazón correcto. Ahora, como le decía, las cosas que contiene ese aceite, una de las cosas que le dijeron a Moisés fue mirra, que en hebreo significa amargura. Y tú dices, ¿pero por qué amargura? Porque era una hierba que olía muy bien, pero tenía un sabor amargo, muy fuerte. Entonces, la mirra representa los sufrimientos y la muerte de Cristo. ¿Qué hicieron los reyes magos cuando llegaron de Jesús al pesebre? Le dieron incienso, oro, mirra, ¿cierto? Y nos damos cuenta que el oro representa la deidad, el incienso representa las oraciones y la mirra representaba la muerte. Esa era la profecía del Mesías. Entonces, ahora, ¿qué representa eso para nosotros? La muerte al viejo hombre. El aceite de Dios que contiene de la mirra que Dios coloca en ese aceite, representa la muerte a nosotros mismos. Fíjate que es algo que no podemos evadir, el morir a nosotros, ¿no? ¿Por qué? Porque Dios no va a poder derramar esa unción sobre nuestras vidas. Si no morimos al ego, si no morimos al orgullo, a los deseos, al yo. Y
vivimos en un mundo donde todo es el yo. Cuando usted escucha un coach motivacional, que no estoy diciendo que esté mal, cuando usted escucha cualquier coach al que usted le dé la gana, ¿qué te dicen? Tú puedes, tú eres el mejor. Eso es lo que dicen, eres tú. Es lo que te dicen. ¿Me entiendes? Y sí, está perfecto, estás trabajando en tu autoestima, eso está muy bien. Pero la Biblia dice que nadie tenga mayor estima de sí mismo que la que deba tener. Entonces, cuando tú empiezas que no, porque es que yo soy, porque yo me lo merezco, porque yo tal cosa, porque yo, si tú estás creyéndote que tú eres más que los demás siempre. Entonces, por supuesto, hay que morir a eso. Por eso yo ponía el ejemplo, bueno, ¿qué pasa si una persona tiene ego y Dios le da asunción? ¿Qué le va a pasar? El tipo va a flotar. Entonces, ojo, estos deseos que quizás morimos, no es que Dios no nos los quiere dar. Dios lo que nos está pidiendo es que no sea nuestra meta. Que no sea mi mayor anhelo, sino que mi mayor anhelo sea estar con Él, servirle a Él, honrarlo a Él. Dios sabe, y Dios sabe los deseos que podemos tener cada uno. Y por supuesto, en ese caminar, Dios puede cumplir tus deseos. Dios honra a quienes le honran. Por lo tanto, y además, como padre, ¿qué padre no lo haría? O sea, si usted como padre, su hijo le llega siempre con buenas notas, es un muchacho obediente o una muchacha obediente, te ayuda en la casa, te ayuda a limpiar, hace su cuarto. No le darías cosas para ahorrarlo. Claro que sí. Hijo, mira, aquí está un viaje para que te vayas para no sé dónde. Bueno, vaya, hijo. Aquí está un Play 5, aquí está. Amén. Sí, esas son las oraciones del niño Jesús por ahí. ¿Me entienden? Entonces, ¿qué te das cuenta? Que Dios lo hace. Pero la cuestión está que no es la meta. La meta es ser un buen hijo. ¿Ok? Ahora, ¿cómo Dios nos lleva a la muerte de nuestro ego? En Juan 3:30 dice, es necesario que Él crezca y que yo mengüe. La única forma que eso suceda es que Cristo sea más grande en nosotros que nosotros mismos. Amén. Es la única forma. Entonces, a veces nos gusta ver al Señor que, no, bueno, porque si uno es mi hermano. Entonces lo vemos de tú a tú, ¿verdad? Y sí, eso está perfecto en amor filio. Está perfecto. Pero cuando lo hacemos desde el ego, es como que no sintieras que Él es el Señor y entonces eso es como, ¿cuántos tienen un hermano? O 2 hermanos, o 3 hermanos. Eso pasa entre los hermanos, yo también. Tú los ves en los niños. Entonces tú le das una galleta y uno dice, ¿y yo? ¿Y el mío? Todas. ¿Y para mí? Entonces a veces le digo, te voy a dar un cuerazo para decirme lo vas a pedir también. ¿A mí? No, si no me dice, ¿verdad? No, así no dicen nada. Ahora, ¿qué sucede? Entre los hermanos sucede eso. Pero eso es natural Pero con el Señor, o sea, ¿cómo va a pasar con el Señor? ¿O eso no fue lo que le pasó a Luzbel? Esa es la cuestión. Luzbel era el ángel más hermoso. Él era el más hermoso. Era el que dirigía la adoración. Y él anhelaba lo que tenía el Señor, que era su hermano mayor. ¿Me entienden? Él quiso el lugar del Hijo. Entonces, cuando nosotros no podemos morir a nuestro ego, cuando nosotros no podemos permitir menguar nosotros para que Cristo sea quien crezca, entonces queremos el lugar del Hijo. Y la cuestión está que ese lugar Dios nos los da es a través del Cordero. Amén. No porque lo merezcamos. Porque si nosotros nos ponemos a sacar, cada uno, si a nosotros nos meten en una cápsula a ver toda nuestra vida, de las cosas que hemos hecho, tú dices, no, yo no me lo merezco. Todo, ningún ser humano puede decir que merece ser hijo de Dios. Por eso es que eso solamente sucede por gracia, por fe en Cristo Jesús. Porque todos, así sea de niños, te robaste un chicle. Yo recuerdo, miren, cuando yo tenía como, 9, 10 años, después que llegué a los 20 a comer mango. Mi papá era amigo de, ahí, aquí en Bellamonte, en el Centro Polo, estaba una juguetería que todavía creo que está, o ya no está, que eran amigos de mi papá.
Eran tan amigos porque mi papá tenía una oficina al lado. Eran muy amigos de él. Y nos lo pasamos todo el día ahí. Yo iba para el colegio y estaba ahí todo el tiempo. Ahí en Bellamonte. Y eran tan amigos de mi papá que uno entraba, salía, o sea, teníamos acceso a todo. Y como era tan amigo de mi papá y había la confianza, hola. Yo entraba para la juguetería y me llevaba los bubilicios. Me llevaba los paquetes de bubilicios, de 5 bubilicios. Y me los llevaba y no decía nada, ni permiso ni nada, era como que era mío, pues. Pero no es escondido. No, o sea, no, escondido, pero no. O sea, era un tema que no era que me sentía que me lo estaba robando. Normal, pues. Hasta que le pasaron la cuenta a mi papá. Porque claro, sí se daban cuenta. Solo que no me decían nada. ¿Me entiendes? Esas cosas, a pocas palabras, me lo estaba robando. Me lo estaba robando. Ay, ¿usted qué cree que si nos meten en esa cápsula a Dios a ponernos, ¿qué estoy haciendo? Ya es un pecado ya. Ay, que era un niño, pero es un pecado. A eso me refiero. Y de ahí para adelante, bueno, peor. Eso otro sí no se lo voy a contar. Ahora, ¿qué pasa? El proceso, ya hemos venido hablando sobre eso las semanas atrás, de carácter, todo lo demás, desierto. El proceso que Dios usa a través de los tratos implica muchas veces desierto, tribulaciones, pruebas, tormentas, para que nosotros muramos al ego. Para que nosotros podamos muchas veces reconocer y decir, no puedo, Señor. Yo no sé cómo hacerlo. En mis fuerzas no pude. Cosas así tan tontas como quizás dejar el cigarrillo. Todos los fumadores que yo he conocido que han dejado de fumar me dicen, chamo, yo no podía dejarlo hacerlo. Por mi fuerza no. Yo tampoco. Y quizás en un momento, pero buscaron ayuda. No estoy diciendo que quizás habrá algunos que no sea cristiano, pero buscaron ayuda en un momento dado, lo que quiero decir. Por sí mismos no pudieron hacerlo. Entonces, ese es el asunto. Ahora, la unción de Dios nos capacita para morir. Porque todos anhelamos movernos en la unción del Espíritu Santo, pero todo el que anhela moverse en la unción del Espíritu Santo tiene que estar dispuesto a morir. Y el negar nuestro ego diariamente, obedecer a Dios en todo y aún sacrificar los deseos personales a veces no es tan fácil. A veces no es tan sencillo. Cuando yo me convertí, estaba recién convertido, una de las cosas que yo peleaba era que no iba para la playa los fines de semana. Porque yo me la pasaba en la playa. No me ve el color, por eso que ya no voy, miren. Entonces, ¿qué sucede con eso? Era que mi carne, pero es que va a la playa, ir para la playa. No, pero ahora puede ir para la playa cualquier día. Uno se organiza y va. El punto está que realmente se trata de poder morir a esos deseos. Ahora, eso hablamos de la mirra, la muerte. Canela, habla de exquisitez, de finura, de delicadeza, y la canela se refiere a la intimidad. Dios quiere intimidad con sus hijos. Usted le echa canela a un alimento y trate de quitársela, pues. Es imposible. Es imposible porque es tan fino el polvo que se mezcla de tal magnitud que se hace casi homogéneo. Casi. Tú dices, esto tiene canela. Te huele. Entonces, la cuestión está en que cuando nosotros anhelamos de verdad esa unción, tenemos que pasar tiempo en intimidad con Dios. La intimidad se va a manifestar en nuestros frutos, en lo que elegimos hacer, en nuestros amigos, en nuestra familia. Entonces, realmente hay que pasar momentos a solas con Dios, a solas. Yo escuchaba hace un tiempo al doctor Lucas Leis, si ustedes conocen quién es, él es un doctor en teología muy conocido, que tiene además un instituto que se llama E625. Él decía, yo lo escuchaba, él decía, yo anualmente, después que paso Navidad con mi familia, pasamos la Navidad, el Año Nuevo, la primera semana de enero, segunda semana de enero, yo tengo un acuerdo con mi esposa donde yo me voy 3 semanas. O sea, me voy a una montaña, alquilo una cabaña, no sé dónde, y me quedo allí
solo, sin celulares, sin computadoras, sin internet, sin nada. Porque ese tiempo es el tiempo donde Dios me da lo nuevo para el año que está entrando. Donde yo me meto con Dios, donde Dios me da libros, donde Dios me da estrategias, donde Dios... Tengo mi intimidad con Él. Y tú decías, bueno, tiene lógica. Tiene lógica. Porque, imagínate tú, ¿de dónde saca uno? Tú puedes ser muy creativo, pero nunca vas a ser más creativo que Dios. No. Nunca. Vamos a ver. ¿Cuántos seres humanos en la Tierra tienen la misma huella dactilar? Ninguno. El mismo iris. Ninguno. ¿Me entiendes? Tú ves la creatividad de Dios, ¿no? A crearnos a cada uno. Porque tú dices, bueno, pudiera haber 3 personas que tienen la misma huella dactilar. No, no la tienen. Ni los gemelos. Entonces, te das cuenta que es un tiempo importante. Dice Lucas 5:16, mas él se apartaba a lugares desiertos y oraba. ¿Quién? El Señor. Se apartaba. ¿Usted hace eso? Esa es una... Cuando usted está en el trabajo así en lo complicado, que no puede resolver. Yo me he presentado en situaciones laborales donde no tengo idea de cómo resolver el asunto. Y uno así con cara de poker face, así que... Luis, ¿tú sabes hacer esto? Tú te vas a ver, Señor, ayúdame, Dios mío, que no sé hacer esto. Entonces, te apartas para eso. Te apartas en un momento difícil a orar, a buscar. Mateo 14:23 dice, despedida de la multitud, subió al monte a orar aparte y cuando llegó la noche estaba allí solo. O sea, tuvo rato orando. Porque si se apartó, se fue y llegó a la noche, vamos a suponer que hayan sido las 5 de la tarde, pues. Tuvo por lo menos 1 hora orando, 1 hora y media, para que se hiciera de noche. Entonces, hemos hablado de la mirra, que habla de muerte, la canela, que habla de intimidad con Dios. El cálamo es en la versión NBI dice la caña aromática. Ese es el cálamo, ¿ok? El cálamo es una especie de caña que crecía a las orillas de los ríos. Y como la canela es aromática también, pero tenía otros usos. Se usaba para medir, una vara para medir, para hacer bebidas embriagantes, para la gente se echar una rasca. Bueno, ahorita no diferencia mucho porque el aguardiente viene de ahí. Ajá. El cálamo tiene varios significados como erigir, edificar, balance, es decir, equilibrar, hacer contrapeso, examinar y autoridad. Entonces, cuando nosotros hablamos del cálamo aromático en el aceite de la unción, quiere decir que nos enseña y nos dirige a juzgar y a medir correctamente, con un juicio justo. No según nuestros prejuicios, según nuestras enseñanzas desde la infancia, sino a medir realmente con un juicio justo. Entonces, claro, si lo ves desde el punto de vista que era el ingrediente que embriagaba a la gente, bueno, por eso es que cuando vino el Pentecostés decían que los hombres esos tipos estaban borrachos. Estaban embriagados del espíritu. ¿Me entienden? Entonces, claro, porque ellos fueron considerados como que estaban ebrios. Claro, tú de repente te piensas, tú sabes, este tipo está rascado. Eso es lo que decía la gente, pero no estaban ebrios. Entonces, la cuestión está en que cuando uno está realmente embriagado del Espíritu, está lleno de esa unción, tú empiezas a juzgar con juicio justo. Empiezas a medir las cosas de la forma correcta, aunque a ti no te convenga, aunque a ti te afecte. Porque ese es el asunto. Eso es como cuando te vas a picar el dulce por la mitad. Siempre lo echas un poquitico más para acá porque tú quieres el pedazo más grande. Entonces tú le voy a dar este. Entonces siempre viene el pensamiento a mi mente, que ese es tu hijo, Luis, dale el más grande. Está bien, señor, toma el más grande, papi. Entonces, ¿qué pasa? Realmente empiezas a medir con un justo juicio. Entonces, claro, nos damos cuenta que ese embriagar, viene esas ganas de llorar, ese gemir,
ese deseo que solo te pasa cuando estás en presencia de Dios. Porque tú puedes ver gente muy dura, gente muy mal encarada así en la calle, pero cuando estás en la presencia de Dios, se desparramó completo. Es que es imposible permanecer delante de la presencia de Dios, por lo menos que te estremezca. ¿Me entienden? Entonces, y créanme, por lo menos en mis momentos de intimidad más profundos con Dios, créanme que yo ni siquiera me he podido parar de llorar. No puedo ni hablar. O sea, porque a lo mejor uno piensa en eso y que no estar sentado hablando con Dios, tomarse un café. Bueno, Señor, pues tú sabes que, bueno, me sentí así, ¿no? No. Era tanta la presencia de Dios que no podía dejar de ese gemido indecible que dice la palabra. De adentro, ¿me entienden? Entonces, realmente te das cuenta que eso es lo que representa ese cálamo, ¿no? En nuestra vida. Además de eso, contiene casia, que la casia representa la gloria de Dios. Porque la casia es un árbol parecido a la canela, que es del lejano oriente, pero se usaba para perfumes y aceites, ¿no? Y las hojas las usaban para medicina. Pero ¿qué sucede? La palabra casia significa doblar el cuello y el cuerpo en reverencia. O sea, hacer esto. Eso significa casia. Por lo tanto, es el ingrediente que se añade al aceite para que tú seas reverente a Dios, para que tú te postres ante Él. Entonces, claro, ese ingrediente es el que nos hace ser adoradores. Y no estoy hablando de música, porque cuando hablamos en Juan 4, 23, 24 dice, mas la hora viene y ahora es cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad, porque también el Padre tales adoradores busca que le adoren. Dios es el espíritu y los que le adoran en espíritu y en verdad es necesario que le adoren, dice. Eso es Juan 4, 23 y 24. ¿Qué sucede? No está hablando de música, está hablando de una forma de vida. De que tengas una vida en adoración, una vida postrada delante de Dios. Eso representa la casia en el aceite. Que nuestra vida siempre tiene que estar postrada a Él. El último ingrediente que contenía el aceite era, por supuesto, el aceite. Que por supuesto, que eso representa el Espíritu Santo. ¿Y saben de cuándo sale el aceite? De cuando machacan la oliva. En el Getsemaní. Cuando la machacan, de cada oliva sale una gota de aceite. Imagínense cuántas tienen que triturar para llenarte una botella. Ese pues dice, pero ¿por qué eso es tan caro? Porque si hay como 500 aceitunas ahí. ¿Me entiendes? Entonces, de cada una. Ahora, cuando nosotros somos quebrantados, cuando los procesos de Dios pueden durar días, meses, años, Dios está machacándonos para que salga ese aceite. Ese aceite que sale de cuando nosotros estamos siendo procesados es el que va a pudrir el yugo. Porque todos los demás ingredientes, perfecto. Pero si no está el aceite, y ahí es cuando sale, ¿no? Cuando viene la presión, cuando hay problemas, es cuando uno empieza a ver la gloria de Dios realmente. Cuando uno es triturado. Ahora, ¿cómo se utilizaba o cuándo se utilizaba ese aceite? Por supuesto, para sanar las heridas. El aceite yo lo comparo siempre con cómo es el petróleo hoy día. El aceite se usaba para todo. Hoy día el petróleo se usa para muchísimas cosas. Están buscando energías alternas, claro que sí. Pero la realidad es que casi todo el petróleo está involucrado. Entonces, se utilizaba para sanar heridas. Se ungía con aceite a los leprosos. Se utilizaba para alumbrar las lámparas del tabernáculo. Además de eso, se consagraban a los reyes. Simbolizaba alegría, autoridad, poder. ¿Ok? Además de eso, simboliza prosperidad y abundancia. Caso contrario, como en el caso de la viuda y Eliseo, la falta de aceite simboliza pobreza y miseria. ¿Ok?
Y por supuesto, el versículo que leímos al principio en Isaías 10:27 se utilizaba para podrir yugos. Cuando nosotros realmente entendemos esto, vuelvo al inicio, dejamos de orar y de buscar, Señor, dame plata, Señor, sáname de esto, Señor, lo otro. Dice, Señor, dame unción. Yo quiero unción. Pero, ¿qué pasa? Que tenemos el paradigma, hemos aprendido a través del tiempo que la unción es solamente para el pastor, para el líder, para el adorador. La unción es para todo aquel que la pida. ¿De qué le sirve a Dios un hombre ungido y no un pueblo ungido? Es mejor un pueblo ungido. Es mejor un pueblo que haga la obra, un pueblo que ame al prójimo como a sí mismo, un pueblo que lleve su palabra a todo aquel que la necesite. Que lo haga con autoridad, poder, con unción y que realmente pueda verse las maravillas de Dios a través de la unción de cada quien. Por eso es que yo les decía al inicio, cuando estábamos con la canción, que es que a través de la unción de cada uno, porque Dios coloca una unción en cada uno. Algo muy particular que decíamos que es una unción que no se puede imitar. Es que a veces pasamos tanto tiempo queriendo más la unción de aquel que la tuya propia. Entonces, dejamos de explotar o de realmente dejar de llenar de aceite todo con nuestra unción porque estamos buscando otra unción, que no es la que Dios te dio a ti. Porque tenemos algo que nos hace mucho daño muchas veces, que es la comparación. Dígame, las redes sociales. Si nos ponemos a ver las redes sociales, entonces eso es para volverse loco. Si es la familia, entonces siempre vas a ver las familias perfectas. Todos son perfectos. Es más, parece que todos son bellos, pues. Nadie le sale una espinilla. Todos peinados. Todos les crece pelo. No hay ni uno calvo. Dice, pero ¿y entonces? ¿Verdad? Como que no pelean nunca. Ay, sí. Digo, no, esto te vive en un mundo de fantasía. Dígame tú quién en su casa a veces no se pone perro y gato con el de al lado. Así sea con el gato o con el perro. Que el perro es un desastre y después estás peleando con el perro porque es un desastre. Claro. Entonces, si lo vemos, lo comparamos con los amigos. Ay, es que mira el amigo mío allá, viajando allá en Singapur. Pero tú no sabes si el tipo está allí barriendo la calle en Singapur porque fue lo que le tocó, pero se tomó una foto espectacular. Y tú estás envidiándolo. Estás comparándote. Cuando hablamos de ministerios, entonces tú dices, ay, mira este ministro cómo viaja por el mundo, Dios los está usando por las naciones. Pero tú no sabes todo lo que ha sacrificado ese hombre para hacer eso. No lo sabes. A mí me gusta mucho una frase que dice Dante Gebel que dice, si usted quiere lo que yo tengo, tiene que sacrificar todo lo que yo he sacrificado. Amén. Claro. O sea, usted quiere eso, tiene que sacrificar todo lo que sacrificó. Tú no puedes esperar que la unción tuya sea igual. Sí, entendemos que viene del mismo Dios, es el mismo Espíritu y tiene los mismos ingredientes. Pero resulta que en ti va a causar un efecto que a lo mejor lo causa en otro un efecto diferente. Amén. Entonces, por eso es que algunos cantan, otros predican, otros son buenos para evangelizar, otros son buenos para las redes, otros son malísimos para las redes. Yo tengo un alumno actualmente en canción que él me dice, profesor, le puedo traer las tareas así en una hoja y las tiene todas hechas, pero en un cuaderno. Porque es que yo no sé nada de eso, el DES, yo no puedo cargar la tarea. Dame, chico, dame cada las tareas. Le voy a obligar a que no, que tienes que hacerlo, tienes que meterte. Bueno, él tiene que aprender, pero ya eso es un tema que él verá cómo va a hacer. Pero a mí lo que me interesa como profesor es que me entregue la tarea. Punto. Entonces, no, tiene que ser por el internet porque es que yo no le recibo así. No, orgulloso. Así que no te acuerdas cuando tú estudiabas o qué. Chacho bruto, y me han el lepe así. Entonces, ¿qué sucede? Que nosotros tenemos que buscar esa unción, porque cuando recibimos esa unción, eso no es una unción de un momento, esa es una unción para siempre. Al recibir la unción de Dios, vamos a ser libres de pecado. Vamos a andar conforme al Espíritu.
Vamos a estar en paz, que hablábamos de orar por paz. Nos va a quitar las cargas que no son de Dios. Nos va a dar su carga, que es ligera. Vamos a ser guiados a puerto seguro. Y además de eso, nos va a esconder del enemigo, del daño que pueda hacernos el enemigo. Eso es una característica que tiene la unción. Por eso es que usted no se pregunta de por qué Cristo, cuando tantas veces que trataron de capturarlo, ¿por qué no pudieron? Se escurría, se escabullía. A la mujer le echaba tierrita en los ojos. Bueno, me voy, chao, chao, chao. Unción. Unción. Porque no era el momento, no era el tiempo. Entonces, realmente, familia, lo que yo quiero llevarlo es a que pueda buscar en intimidad esa unción. Que las cosas que estamos viviendo hoy en individual, los procesos, las luchas, las victorias, las derrotas, todo lo que vivimos como personas naturales en esta tierra, la solventa es la unción. O sea, la unción es tan poderosa que aun cuando David ya sabía que él iba a ser el rey, no se atrevía a tocar a Saúl. ¿Me entienden? Porque David pudo haberle... Dios no le prohibió nunca eso. Dios no se lo prohibió. Pero resulta que David entendía y sabía el significado de la unción. Por eso, Dios no. Dios me libre de tocar el ungido. Yo no. Ni siquiera dejó que sus hombres lo mataran. Porque pudo haberse lavado las manos así como hizo con el esposo de Betsabé. Se lavó las manos. Mire, manden el hombre para allá, mándelo para allá. No, para allá para que lo maten. Póngalo ahí el primerito. Ese era el que iba a morir. Él se pudo haber lavado las manos, pero no lo hizo. Por la unción que tenía Saúl. Y Saúl tenía la unción aunque estaba haciendo lo incorrecto delante de Dios. Eso también nos enseña de que aunque tengamos la unción, tenemos que cuidarnos de hacer lo correcto delante de Dios. Porque Saúl le fue quitada su unción. Me puse bravo ya. Entonces, eso es lo que yo quiero llevarlos hoy, que ustedes se lleven esta semana, este diciembre. Dice, Señor, ya usted brille de tanta intimidad con el Señor, que usted llegue con la unción, que todo el que toque le dice, pero este muchacho me dejó todo lleno de aceite ahí. Y que realmente usted empiece a ver el cambio en las áreas de su vida que necesita verlo. Que necesita. Porque una cosa, tenemos fe y creemos que va a pasar. Pero muchas veces nos pasa como Tomás. Señor, necesito verlo. Yo quiero ver a mi papá, a mi mamá, a mis hermanos, que te confiesen. Yo quiero ver a mis amigos. Yo quiero estar sano. ¿Me entiendes? Yo quiero ver mi nación diferente. Quiero ver mis finanzas sanas también. Todo. Tener paz. Cuando a ti te dejas de preocupar en las cosas pequeñas, tú te das cuenta que tienes paz. No tienes esa incertidumbre. ¿Qué va a pasar? Va a pasar lo que va a pasar. Yo le decía hace un tiempo a la pastora, antes que explotaran todos estos temas de guerras que hay ahorita, de Israel, Rusia, Ucrania, todo este asunto. Yo le comentaba y le decía, mi amor, pero lo que pasa es que en las guerras, aún en las guerras, la gente hace vida. La gente va para el trabajo, la gente va para las escuelas, sale, solo que el país está en guerra. ¿Por qué? Porque la gente no puede vivir pensando todo el día que me va a caer una bomba. No puede. Cuando ya está así es porque está grave el asunto, como está pasando. Cuando está así es porque está grave. Pero si tú sabes que el país, mira, hay una guerra, tú no puedes vivir pensando todo el día que es que te vas a explotar. Simplemente tú vas a vivir lo que tienes que vivir. Y es lo mismo. O sea, Cristo vivía sabiendo que lo iban a capturar para crucificarlo. Él vivía así. Pero yo no veo al Señor aquí angustiado, que ay Dios mío, ay, todos los días me van a agarrar. Me van a agarrar, Dios mío, me van a agarrar. No. Ni orando, reprendiendo a los guardias. Yo reprendo a todo romano que quiera capturarme. Nosotros no vemos al Señor así. Vemos al Señor haciendo lo que el Padre le pidió que hiciera.
porque él sabía que esa unción tenía que seguirla dando. Y eso era lo que realmente lo estaba protegiendo. Entonces es tonto querer hacer cosas y pedirle cosas a Dios sin la unción de Dios. No tiene sentido. No tiene nada de sentido. Amén. Amén. Bueno, vamos a ponernos de pie para que oremos. Y yo creo que, y tengo la certeza y la convicción de que Dios va a darle unción a cada uno. Amén. Tangible en su vida. Padre, en el nombre de Jesús, yo te doy gracias. Te doy gracias por este tiempo, Señor. Gracias, Padre Santo, por apartarnos a cada uno. Por consagrarnos, Señor. Pero te pedimos, Señor, que así como nos consagras y nos das esa unción a cada uno de nosotros, que podamos, Señor, ser luz en medio de tinieblas. Tú quieres exponerlos en medio del mundo para que se vea tu obra en nuestras vidas. Coloca en nosotros, Señor, el denuedo, la llenura. Que podamos buscarte, Señor, en intimidad constantemente. Que cada uno de nosotros, Rey, pueda ungir todo lo que toca, todo lo que hace. Que toda persona que nos vea, que tenga contacto con nosotros, en nuestro trabajo, en la calle, en nuestra familia, Señor, incluso nuestros amigos, Padre Santo, y aún en la iglesia, que toda persona pueda ser ungida por ti, Señor. Te pido, Padre Santo, que en el nombre poderoso de Jesús nos ayudes, Padre Santo, a tener el dominio propio de nuestros pensamientos, de nuestro accionar, que las cosas para las cuales nos has ungido, tengamos la valentía para avanzar y realizarlas, Señor. Que coloques en nosotros el querer como el hacer. Bien sea lo que nos hayas ungido, si es para los negocios, si es para tu obra, si es para poder llevar a otros de tu palabra, para cada talento, para las profesiones que nos diste a cada uno. Pero que en el nombre de Jesús, donde sea que estemos, Señor, siempre sea tu aceite y podamos, como decía la canción, que pueda nuestra alma sonar, Señor, para que eche afuera toda oscuridad, toda tiniebla, todo demonio que quiera apersonarse en ese lugar. Que no puedan, Padre Santo, resistir de la unción que colocas en nosotros como tus hijos. Que siempre recordemos que más allá del llamado que tienes en cada una de nuestras vidas, Señor, es anhelar esa unción para cumplir con ese llamado, Señor. Ayúdanos a no caminar sin ti en ningún momento, a poder, Señor, ser dirigidos por tu presencia. Danos sabiduría en todo tiempo, Señor. Y que en el nombre de Jesús, Señor, cada anhelo que haya en nuestro corazón, cada cosa podamos verlo con nuestros ojos a medida que seamos ungidos por ti. A medida, Señor, que muramos a nosotros mismos y que cada día anhelemos, Señor, ser más a tu estatura. Que en el nombre poderoso de Jesús podamos ser cada día menos como nosotros mismos y más como tú. Que seas tú quien crezca y nosotros menguemos. Que en el nombre poderoso de Jesús seas tú llenándonos y que toda persona que nos vea pueda dar fe de que tú vives en nosotros, Señor. Bendecimos tu nombre. Te pido que hagas un vallado de ángeles alrededor de mis hermanos, de sus familias. Que en el nombre de Jesús, toda cosa que tú les has hablado, toda promesa, todo llamado que has dado a sus vidas, ellos puedan verlo, cumplirlo, Señor. Que proveas lo que necesiten, Señor. Que en el nombre poderoso de Jesús seas tú trayendo siempre palabra sabia a sus mentes, su corazón. Sana toda herida a través de esa misma unción, Padre Santo. Que toda herida del pasado pueda sanar, Señor. Y que esa unción como un ungüento en nuestras almas y en nuestros cuerpos, Señor. Te pedimos perdón, Señor, si muchas veces no hemos sabido cómo administrar esa unción, cómo utilizarla, incluso sin saber siquiera que nos las das. Te pedimos perdón, Señor, si incluso la hemos guardado, la hemos ocultado, por temor a juicios, por temor a lo que puedan decir. Y perdónanos, Señor, también por nuestros prejuicios muchas veces. Ayúdanos a juzgar con un juicio justo. Que en el nombre poderoso de Jesús sea tu palabra a través de nuestra boca, tus pensamientos. Ayúdanos a amar al prójimo como a ti mismo, como a cada uno de nosotros mismos, Señor. Y que podamos, Padre Santo, ser como tú, amar
incondicionalmente, Rey. Te bendecimos, Rey. Ayuda a mis hermanos durante esta semana. Provee todo lo que necesiten. Padre, bendice cada ofrenda, cada diezmo en sus vidas, cada semilla que ellos colocan, cada momento que te buscan, cada momento que te sirven, el tiempo que dedican a ti, que seas tú bendiciéndolos al 30, al 70, al 100 por uno, Señor. Que en el nombre poderoso de Jesús, cada uno de nosotros podamos prosperar, así como prosperan nuestras almas. Te pedimos, Rey, que reprendas a la oruga, al saltón, al revoltón en nuestras vidas. Y que en el nombre poderoso de Jesús podamos contar siempre con tu provisión y con la sobreabundancia de mosto en nuestras vidas. Te bendecimos, te damos la gloria y la honra en el nombre poderoso de Jesús. Amén. Y amén. Denle un fuerte aplauso al Señor.